Bienvenidos a Salida en Falso, la NFL en español. Madre mía, menuda agencia libre que hemos tenido, récord histórico de la NFL, de hecho. Creo que han sido 45 traspasos o movimientos en los primeros 24 horas. Y vamos a hablar de las más importantes, vamos a ello. No. It's great football and an incredible fan base. Watch out! It is picked up by the Broncos. Right! Sideline! Touchdown! Unbelievable! Bueno, ya sabemos que llegamos un poquito tarde con este tema, pero vamos a hablar del tema de Bills y DJ Moore, que creo que no hemos dado nuestra opinión un poco más densa. Los Bears reciben una segunda en 2026 por DJ Moore y los Bills reciben a DJ Moore, obviamente, y una quinta en 2026. ¿Qué opinas tú de esto, Héctor? Bueno, al final yo creo que los Bills llevan ya muchísimos años, ¿no?, buscando ese wide receiver 1 que parece que no terminan de encontrar, siempre van tirando de jugadores un poco más veteranos y demás. En este caso DJ Moore no es tan veterano como otros que han intentado, ¿no? Pero sí que es cierto que tampoco creo que esté en su prime ni muchísimo menos de cuando estaba en Carolina, ni siquiera del primer nivel que demostró en Chicago, donde tampoco es que haya sacado su nivel que tenía en Carolina. Bueno, me parece un movimiento un poco... Para mí ganan los Bears. Me parece que una segunda ronda hoy por hoy creo que tiene algo más de valor que lo que le puede dar DJ Moore a Buffalo. Pero también es verdad que entiendo el movimiento de Buffalo porque necesitan un receptor urgente para Josh Allen, que además le acaban de extender el contrato. O sea que yo creo que iría todo un poco, ¿no? Me lo extendéis, pero me tenéis que traer un poco más de talento para tener alrededor. Y hay que verlo, ¿no? Tampoco hay que crucificarlo. Sabemos que DJ Moore, si da el nivel que dio en Carolina, es un grandísimo jugador. Y bueno, pues al final también hay que recordar que hoy en día la forma de juego, ahora sí que es cierto que han cambiado de head coach, pero creo que el juego de los Bills se basa muchísimo en la carrera de Cook, que está a un nivel pletórico. Y no tanto va a depender de ese juego de pase, ya que tanto por el juego de carrera como con las piernas, ellos producen mucho. Entonces sí que por ese lado creo que puede ser interesante, pero como digo, para mí ganan los Bears. No sé qué opinarás tú. Yo al final creo que ganan los dos. Yo creo que es un win-win, como ya lo comentábamos el otro día. Al final, en este draft, precisamente, y ya lo he leído bastante también en Twitter, es un draft donde no hay profundidad. Ahora que estamos haciendo lo del top 100, yo llego a un momento en el que después del 35 la caída es inmensa. Entonces los Bills han dicho, vale, vamos a dar una segunda de este año, que tampoco es que nos vaya a llegar gran cosa, porque en ese pick yo creo que ya sería el 50 y pico, entonces no vale la pena. Y tienes a un DJ Moore que es veterano, que puede llegar a darte ese prime. Y los Bears al final estaban pagando un contrato de un receptor que no le estaban sacando el jugo por el que le estaban pagando. Tienen a Romo Dunce, tienen a Luther Burden y tienen al Tyden, a Loveland. Entonces les sobraba DJ Moore. Entonces vamos a ahorrarte, y han hecho muchos movimientos de los que ahora hablaremos. Y a Cole Kmet, al otro Tyden. Exacto, entonces tienes ahí un montón de cosas que no hacía falta pagar este contrato. Entonces creo que para Bills, vamos a ver, ojalá le vaya bien, porque es un jugador que a mí me ha gustado mucho, DJ Moore, y creo que al final, joder, los Bills necesitan un receptor 1 ya. Si quieres pasamos a lo siguiente. Otro movimiento grande, otro movimiento grande, que fue el traspaso del cornerback Trent McDuffie de Chiefs a Rams, en el que los Chiefs reciben una primera en 2026, en este caso el pick 29, no el 13, que también tienen los Rams, una quinta, una sexta de este año y una tercera del año que viene. O sea, es una cantidad de picks. Y aparte, los Rams pues han extendido el contrato a McDuffie, le van a pagar 124 millones en 4 años, que son, pues, creo que 100 garantizados. Es un pastizal, es el mejor pagado de la liga y de la historia de la NFL para un cornerback. Y bueno, al final nosotros ya lo llevábamos diciendo, que uno de los fallos que tuvo los Rams es que no tenían secundaria. Y con esto, más luego añadido al cornerback a Jalen Watson, también de Chiefs, de agencia libre, que no lo hace nada mal para tener un poquito de rotación. 3 añitos, 51 millones, pues oye, han cogido a 2, que en una defensa de Chiefs que sabemos que sí que estaba funcionando, pues oye, para mí se están haciendo un super equipo. Sí, bueno, ya
sabemos la tendencia que tienen los Rams a tradear sus primeras rondas, ¿no? Desde 2018 solo han cogido a Jared Verse en 2024, si no me equivoco. Sí. Sí, Todo el resto lo han tradeado siempre para traer talento ya consolidado en la liga. A ver, McDuffie, o sea, el trade son muchos picks, pero es que McDuffie es un jugador completamente diferencial. Ya hemos hablado muchas veces del valor posicional que tienen los cornerbacks, de cómo tener ahí un cornerback para los próximos 4 o 5 años que te cierre un lado del campo por completo. En esta liga donde se castigan tanto los big plays, es fundamental. Y sobre todo lo que tú muy bien has dicho, que lo hablábamos en el final de la temporada del año pasado, de esta última, que lo que le falló completamente a los Rams fue la secundaria. Entonces es un movimiento agresivo, como siempre hacen, y para ganar ya, porque al final los Rams llevan como 10 años haciendo un equipo para ganar. Entonces es una forma diferente de jugar a esto. Creo que ganan los dos. sí. Creo que Chiefs tiene muchísimos huecos en el roster y le viene muy bien ese movimiento. Además, si se quedaban a McDuffie, van a tener que firmarle un contratazo como ha hecho los Rams y no tenían cap space para hacerlo. De esa forma, si se querían quedar a McDuffie, pues no hubieran podido continuar posiblemente con Kelsey, no hubieran podido hacer otros movimientos que sí que van a hacer de quedarse con jugadores. Y así que ganan los dos, ya te digo. Rams lo necesitaba y los Chiefs también. Y luego lo del contrato que le hacen los Rams, pues evidentemente en esta liga en la que vivimos hoy en día y con la importancia que tiene esa posición, como he comentado, pues es lo que se paga. Ya hemos visto, luego hablaremos del contrato de Malik Willis. O sea que te quiero decir, no le puedes pagar menos a Trent McDuffie. Y Totalmente. bueno, y con lo que has dicho de Watson, han traído a McDuffie y a su suplente. Porque Watson será el suplente de McDuffie, porque en el otro lado imagino que estará Quentin Lake. Exacto. O sea, al final han cogido rotación, que es lo importante. Y perdona, y acabo ya. Me parece brutal McDuffie y Quentin Lake en el otro lado. Porque Quentin Lake a mí personalmente me encanta. O Sí, sea, sí, me sí. mola mucho. O sea, no. O sea, los Rams tienen un equipo precioso ahora mismo. O sea, a mí me ilusiona bastante como un futuro, a lo mejor, seguidor de los Rams. Ya veremos. Depende de cómo lo hagan los Ravens, que ahora hablaremos de ello. Que se está cambiando de equipo. Madre Se está mía, cambiando de equipo. es que, mira, lo de Max Crosby, luego lo de Linderbaum, ahora lo hablaremos, porque vaya tela, ¿eh? Vaya tela, me tienen cansado. Enganchando un poquito con los Chiefs, vamos a ver qué han hecho ellos. Pues ellos han traído al MVP de la Super Bowl, a Kenneth Walker, al running back, 3 añitos, 45 millones, que me parece bastante bien de precio, la verdad, 15 millones al año. Oye, yo te lo firmo, necesitaban un juego de carrera, pero ahora, claro, le tienes que dar una línea que te fabrique y que te haga cosas, porque de nada te sirve. ¿Qué opinas de este movimiento? Es una de las bombas del mercado. Sí, a ver, a mí desde el primer momento me pareció. O sea, a mí lo que me parece extraño es el movimiento de Seahawks, de no quedarse a Kenneth Walker. O sea, me pareció extraño desde el primer momento. Además, fue una de estas noticias que se filtró a través de los insiders y era como que estaba clarísimo que no lo iban a, o sea, que lo iban a dejar ir. Y a mí me sorprende porque un running back no es una posición que se pague extremadamente cara. Vienes de ganar la Super Bowl, es el MVP de tu Super Bowl, ha hecho un añazo, sobre todo el final. Y aunque está claro que esto de pagar a los running backs pues no está muy de moda y demás, yo personalmente, siendo Seahawks, yo me lo habría quedado. No entiendo muy bien el hecho de dejarlo ir para tener que traerte a otro que haga lo mismo. Yo me hubiera quedado con el que tenía. Independientemente de eso, que es algo que no ha sucedido, el hecho de que el Chief lo haya firmado, lo primero que nos dice es que en el draft no van a coger running back. Mira, En esa primera selección que tienen top 10 que se hablaba, ¿no? De que podían coger a ¿cómo se Jeremiah llama? Love, Que se me ha olvidado. Jeremiah Love, Jeremiah Eso, Love. joder, a Jeremiah Love. Me salía el Jeremiah, no el Love. Entonces, creo que el movimiento de Chiefs es bueno en cuanto a que sí que es cierto que trayendo. O sea, lo bueno de traerte a Kenneth Walker en agencia libre es que en ese pick no lo van a tener que gastar o no van a tener la tentación de gastarlo en un jugador que posicionalmente podría haber sido un reach. Y se van a poder traer a un pedazo de corner o de safety en esa posición tremenda. Recordar que el safety han perdido a Cook, en corner han perdido a McDuffie y a Watson. O sea, si les llega,
Pues que tienen muchos. Es que Mansur tienen Delaney, por ejemplo. por ejemplo, tienen al safety. A ¿Cómo se Caleb me Downs joder no creo el que nombre? caiga. A Caleb No Downs. creo que caiga hasta ahí. A lo mejor sí, ¿eh? Siendo un safety, a mí no me extrañaría que cayera a ese pick, porque al final, no sé, pero bueno, que se pueden traer a un corner o a un safety muy potente en ese pick, sin necesidad de irse por ese running back, que era lo que la fanbase le iba a pedir, ¿no? Entonces me parece buen movimiento por parte de Chiefs, e incluso, ya te digo, un poquito peor por parte de Seahawks. A ver, vamos por partes, ¿no? Porque me has dejado con lo de Seahawks primero del por qué. Yo puedo llegar a entender que al final Kenneth Walker lo que ha tenido es un final de temporada muy bueno, una postemporada y una Super Bowl tremendas. Pero cabe recordar que todo el mundo, y en Estados Unidos, nosotros, todo el mundo decía que Charbonnet es lo siguiente en Seattle. De que iba a ser el número uno, que Kenneth Walker al final es muy bueno, pero no está ahí para ser el running back uno. Y bueno, le han dado salida. ¿Por qué? Porque tienen a Charbonnet y porque van a poder sustituirlo en cualquier momento en el draft, que sí que hay pues más running backs de rotación. Eso es la mentalidad que han tenido. Le van a tener que pagar a Sam Darnold en algún momento si quieren quedárselo, porque ahora mismo le están pagando 33 millones y sinceramente te ha ganado una Super Bowl. El año que viene lo vas a querer extender o incluso este año, ya veremos qué pasa. Y por parte de Chiefs, pues eso, al final lo que tú dices, también pueden coger un tackle ahí, al final los mejores tackles que estamos viendo en el draft son del lado derecho, que es justamente en el lado en el que se han deshecho de Jawan Taylor, entonces veremos qué pasa, y a lo mejor en el 29 se cogen un corner porque hay bastante profundidad este año, no lo sé qué va a pasar con ellos, pero bueno, van a renovar a Kelsey, que eso sí que me parece que es un puto error, porque la verdad es que es cap desperdiciado, me parece que es un tight end que ya no te va a producir lo que te estaba produciendo. Te va a marcar tus touchdowns, te va a ser seguro en la red zone muchas veces, pero ¿de verdad te vale la pena pagarle 10, 14 millones? Sí, 12 y algo creo que le van a pagar. A ver, al final eso yo creo que es un movimiento muy de Mahomes. Al final él habrá querido continuar con él. Sí que es cierto que al final no parece tampoco que este año vayan a tener muchísimo talento en ataque. Más que nada, a no ser que hagan un draft maravilloso y todo enfocado en ataque, en agencia libre ya hemos visto que tampoco han podido traer gran cosa, más allá de renovar a Thornton y tal. Entonces sí que es cierto que las manos de Kelsey al final es algo más ahí que te puede dar un poco de seguridad. Tal vez si no tienes nada de talento en ataque y encima te quedas sin Kelsey, pues eso. Pero bueno, bien. Creo que Kenneth Walker les aportará bastante. Sí, está bien. Además, le han dado salida a Pacheco, que ahora hablaremos de ello. Pero bueno, antes de terminar, vamos el último movimiento del que sí que quería mencionar, porque encima te toca de cerca, es que han fichado al línea defensivo a Kiris Tonga, que yo sé que a ti te gustaba bastante de Patriots. Le han hecho un contrato de 3 años, 21 millones. Al final es un jugador de rotación, pero que, oye, siempre viene bien tener a esos gorditos ahí, ¿eh? Y Sí, bueno, a ver. sí. Dime. No, yo iba ya a continuar. Si quieres añadir algo. No, que bueno, que es un jugador que me gusta de Patriots, pero que al final me gusta porque los líneas defensivos a mí me gustan gigantes, pero que tampoco es, te quiero decir, No te tampoco es mueres. más allá, al final también dijéramos que el contexto en el que juega es muy agradable. Jugar al lado de Christian Barmore y de Milton Williams es mucho más fácil, porque al final te dejan muchos huecos y te miran mucho menos, ¿no? Pero bueno, allí también estará la de Chris Jones. Veremos a ver, pero bueno, es un movimiento sin más. Y ya llevando un poco la línea de, oye, jugadores de Chiefs que se han ido, Brian Cook, ya lo has mencionado tú antes, el safety se ha ido a Bengals, que por fin los Bengals pues empiezan a invertir un poquito en defensa. Le van a pagar 40,25 millones en 3 años y además se han traído al Edge, que a mí me encanta, de Seahawks, a Boye Mafe, que le van a pagar 60 millones 3 años. Mucho contrato de 3 años estoy viendo en esta agencia libre, la verdad. ¿Y a mí, qué te parecen esos dos movimientos? Bueno, me parece que se traen a Boye Mafe porque Hendrickson, evidentemente, lo más normal es que se 100%, vaya. 100%. Correcto. Osai también se les ha ido como agente libre. Pues algo tenían que reforzar ahí, además de que es un equipo que más allá de Hendrickson, pues tiene un parras bastante nulo. Y luego en secundaria lo mismo. Ya sabemos que llevan los Bengals muchísimos tiempo pecando de esa posición, así que bien, me parece bien. Tampoco me parece un jugadorazo, la verdad, pero bueno, sí que es verdad que viene de unos Chiefs titular y algo más pues podrá aportar. Tampoco había un mercado de safeties brutal en la agencia libre. Tampoco tenían mucho cap.
Pero, en cambio, los que vamos a hablar ahora sí que tenían mucho cap y son las Vegas Raiders, que han cogido y han dicho, oye, vamos a gastárnoslo todo en el primer día, a lo primero que encontremos, y vamos a tocar primero el tema que me toca directamente a mí con los Ravens, ¿no? Y es el hecho de que han mandado a Max Crosby a Baltimore por 2 primeras, tanto la de este año como la del año que viene. Bueno, gente, he tenido que hacer esta pausa en esta parte del vídeo, porque claro, son las 6:30 de la mañana y me acabo de despertar con la noticia de que los Ravens han cancelado el trade por Max Crosby, porque claro, no ven que esté bien físicamente. Y después de todo lo que ha hecho Raiders, todos los movimientos por Linderbaum, que nosotros lo hemos perdido en agencia libre, a Likely y a muchos otros jugadores porque no íbamos a poder pagarles. Entonces, pensamientos, ¿no? Y sensaciones desde parte de los fans de Ravens. ¿Qué coño estamos haciendo? O sea, si ya era desilusionante todo el proyecto desde hace años, porque no llegamos a nada, porque Lamar está perdiendo sus años hábiles como buen jugador, nos traemos a Max Crosby porque se supone que iba a ser una ilusión y oye, vamos con toda, vamos a apostar por este jugador. Ya sabíamos que venía de estar lesionado y de tener una cirugía. ¿Cómo no iba o sea, cómo iba a pasar el physical, ¿no? de la NFL y de los Ravens? Sí, estaba claro que no estaba al 100%, pero eso ya era una apuesta que nosotros sabíamos. Ya sabíamos que eso iba a ser así. Y ahora de repente lo devuelves, no quieres hacerlo, has perdido a Linderbaum, Likely y otros. No sé, o sea, da mucho que pensar como fan de Ravens y al final, pues oye, si Max Crosby resulta que sí que estaba mal y esta temporada tiene un mal año o no puede jugar porque, no sé, reincidente con la lesión, bueno, vale, te lo puedo llegar a comprar, pero es que como tenga un buen año Max Crosby, ¿qué? Van a tener que rodar cabezas. Y nada, con esto, pues bueno, seguimos con el vídeo, aunque algunas de las cosas que hablemos de Max Crosby ya no tengan sentido. Pero bueno, me veía en la obligación de incrustar esto aquí. Seguimos. Hasta aquí yo me levanto por la mañana y digo, ¡buah! Hostia, los Ravens están haciendo un Rams, ¿no? En plan, nos da igual los picks, vamos a por un jugador que ha demostrado que es una bestia de esta liga, pero claro, viene de lesión, vale, ya está esa pequeña duda, pero bueno, oye, lo tenemos, es nuestro. Yo jamás pensé que iba a ver a Max Crosby salir de Las Vegas, pero luego resulta que se va, claro, a Tyler Linderbaum, se va al center allí a Raiders. ¿Por qué? Porque es agente libre y no podemos pagar a todo el mundo. Entonces, me deja un sabor muy agridulce todo este movimiento, porque ¿y ahora quién va a proteger a Mahomes? A Lamar. ¿Quién va a abrir hueco para Derrick Henry? No lo sé. Yo tengo muchas dudas con esta línea, pero bueno, volviendo un poquito a lo de Max Crosby, obviamente muy buen movimiento por parte de Raiders, es un equipo que está reconstruyendo y 2 primeras siempre vienen bien. Claro, al final es que ahí estás hablando de 2 movimientos diferentes. Para mí, lo de Crosby, yo lo veo caro, tío. Yo lo veo caro. Depende. Claro, es que esto es evidente. Hasta que no pasen los 2 años. Claro, exactamente. Si tú ahora el año que viene se casca 18 sacks y el segundo año se casca 20, pues no habrá sido caro. Exacto. Eso es así. Pero si tenemos que juzgar antes de verlo, porque si jugamos después de verlo, no tiene nada de gracia esto. Nos podemos ir a casa. Cerramos el portátil y ¡au! Claro. Entonces, para mí, a día de hoy me parece caro. Lesión, porque también es una posición en la que te lesionas mucho, pero también es verdad que es una posición que posicionalmente es carísima. Entonces, no te van a soltar a un jugador como ese por menos. Y es cierto que el equipo necesitaba algo desequilibrante en esa posición de defensa. Claro, hasta ahí lo que tú dices, todo bien. El problema es que has perdido a Tyler Linderbaum. Tyler Linderbaum, que se convierte en el center mejor pagado de la liga, 24 millones al año. 27. Una salvajada. 27, creo que son como 10 millones más que el segundo mejor pagado, que creo que es Humphrey, el de los Chiefs. Es de locos. O sea, pero es que ese jugador es de locos. Entonces, al final, con esto de Las Vegas, con este movimiento, tiene un center para el resto de sus días. Totalmente. Y mola mucho porque al final la conexión del center con el quarterback es vital y ahí Fernando Mendoza va a tener a su mejor amigo en el equipo.
Entonces, me parece un movimiento maravilloso por parte de Las Vegas. Lo puede hacer porque tenía cap suficiente para hacerlo, pero también había otros equipos que podían haberse hecho con los servicios de Tyler Linderbaum, pero evidentemente el proyecto de Las Vegas pues le habrá traído mucho más que el del resto de equipos. Yo si me tengo que ir a Las Vegas o a Nashville, a Titans, pues me voy antes a Las Vegas. Me parece que es una parroquia mucho más atractiva, campo nuevo, quarterback nuevo, pick 1, que siempre atrae muchas miradas. Y ahora seguiremos hablando del resto de movimientos, pero desde luego el del Linderbaum es tremendo. Sí, a ver, al final nosotros solemos caer mucho en, buah, es que están sobrepagando, pero también tienes que ver el contexto. Al final, No, ellos... a él no. No, Al Linderbaum no le están no está sobrepagando. sobrepagando, pero ahora la lista de la compra que voy a mencionar va a haber nombres que sí que parecen sobrepagado, pero hay que entender, gente, que estos jugadores, ¿vale? Obviamente, o van a por un anillo o van a por el dinero, pero claro, necesitan también un incentivo para irse a Las Vegas. Ahora mismo ellos saben, todos estos jugadores, que se están yendo a un proyecto que está empezando, entonces hay que pagarles un poquito más para poder convencerle. Por eso se está sobrepagando. A lo mejor Linderbaum, si hubiese preferido a lo mejor cazar un anillo, pero es que como es joven, no tiene prisa por eso. Entonces, si quiere cazar un anillo, pues se va, yo qué sé, a los Chiefs o donde sea. Y ya está, como ha hecho muchos jugadores de los que luego hablaremos. Pero bueno, en este caso, la lista de la compra, ¿no? Se han traído al wide receiver Jalen Nailor de Vikings, 35 millones por 3 años. Es un jugador que va a ser tu receptor 3, así que necesitas un 1 y un 2 todavía. Luego se han traído, que aquí sí que me gusta un poquito más el movimiento, al Edge Quitty de Colts, 16 millones por año. A Nakobe Dean, el linebacker de Eagles, 36 millones por 3 años. Y al linebacker Quay Walker de Packers, por 40 millones y medio por 3 años. Y luego, espera, luego me hablas de todo de lo que quieres mencionarme ahora mismo. Y de corners tenemos a Tyron Johnson de Bills, que estuvo 8 años en la franquicia. Ha sido un traspaso en el que los Bills mandan a Johnson más una séptima por una sexta. Son un intercambio, porque se lo tenían que quitar de encima por el cap. Y han renovado a Eric Stokes, que es el único que les estaba sirviendo de algo en esa defensa. Y ahora ya procede tú a soltar lo que sé que querías decir algo de los linebackers. No, bueno, porque al final hemos hablado mucho en estos anteriores capítulos del tema de los agentes libres que habían cuando hacíamos nuestros juegos de General Manager, y creo que la pareja de Quay Walker y Nakobe Dean ha salido muchísimo a la palestra. Creo que son dos jugadores completamente diferentes en el campo y que te van a dar, ellos esperan y demás, que te den que se complementen maravillosamente, ¿no? Y creo que son una pareja que uno al lado del otro pueden hacer auténticas diabluras en esa defensa. Me parecen dos fichajes tremendos. En cuanto a lo que has dicho de sobrepagar, es cierto que cuando un equipo tiene mucho cap space, esto es como en el soccer, como en el fútbol europeo, cuando un equipo hace un traspaso de 120 millones de un jugador suyo y luego se dispone a fichar, el jugador que ficha se lo venden muy caro, porque saben que tiene dinero. Esto es lo mismo. Al final, cuando todo esto funciona a través de representantes, evidentemente que saben que el equipo al que quieren a su jugador tiene mucho cap space y por tanto siempre le van a pedir algo más. Aparte de que, evidentemente, si tienes mucho dinero, pues no te importa tanto sobrepagar a jugadores que en este momento los quieres y punto. Entonces, en cuanto a lo de los receptores, evidentemente Nailor es un jugador que te puede aportar cosas complementarias, pero es cierto que ahí ellos tienen a Brock Bowers, que deben recuperar su nivel del primer año y no del año pasado, que son unas manos que prácticamente son de receptor y tienen que traerse más cosas. Luego tienen a Trey Tucker, que también hizo un buen año, pero que tampoco es un receptor 1. Entonces ahí ellos tienen que darle desde luego un receptor 1 a Mendoza. Y creo que no deberían de tener problema en encontrar uno. Yo sí que pienso que a lo mejor podrían habérselo traído ya con todo el dinero que tenían. No sé ahora mismo cuánto cap space les quedará. También tenemos un draft de por medio. Pero sí que creo que deberían darle unas manos no rookies a Fernando Mendoza en ese primer año. Podríamos haber dicho pues un Mike Evans o algo así, porque creo que le vendrá muy bien al quarterback. Y no sé si me dejo algo de los movimientos que has dicho, la verdad. No, yo estoy de acuerdo con todo. Me parece que de todos los que vimos ayer, me parece que los Raiders lo han hecho muy bien. O
son un equipo que, sinceramente, si yo fuese fan, diría, hostia, qué ilusión y qué ganas de ver a esa pareja de linebackers, cómo dirigen esa defensa y ver un poco, a ver, Mendoza tras esa línea que van a ir renovando, Aston Genty, a ver si podemos, que ya tuvo un buen año con una mala línea, imagínate ahora detrás de un center que le va a abrir el hueco por el medio. O sea, es que son una cantidad de cosas que han hecho los Raiders y se nota mucho que está la influencia de Brady detrás, ¿eh? Evidentemente, yo creo que ir a un equipo donde está él Sí, mola. sí, se nota mucho. Algo tiene que haber influenciado. Pues pasamos con tus Patriots, y en este caso creo que son 3 movimientos de los que quiero hablar, y es el hecho de que se han llevado a Draymond Jones, el defensive end de los Ravens, 39 millones. Bueno, al final es un jugador de rotación, no soluciona el tema del pass rush para No vosotros. me gusta nada. A mí no me parece que os va a producir, pero no va a ser una estrella, obviamente. Luego tenemos el tema de Elijah Vera Tucker, el guardia de Jets, que yo ya. Sí. Que tanto tú como yo lo teníamos moviéndolo por algún lado de la liga, al final ha acabado en tu equipo. Me parece que es un movimiento súper interesante porque pasas al que estaba de guardia, Jared Wilson. que es el rookie, ¿verdad? Lo pasas al center, porque creo que era center, ¿no? En college, ¿puede ser? Sí, imagino que lo pasará al center porque han perdido a Bradbury, a no Sí. ser que refuercen esa posición, pero sí, juega al center en el college. Pues bueno, mueves a este al center y ya le das una veteranía allí al lado a Campbell, le vas a ayudar un poquito más, porque tener a 2 rookies de un mismo lado puede ser que haya sido que hayan pecado un poquito ahí en New England. Y el último movimiento es el que tú has dicho, el de deshacerse de Bradbury, que se ha ido a los Bears por una 7ª. Regalado para mi opinión. Y Romeo Dubs. Bueno, sí, este lo tenía ahí al final, es verdad que ha salido esta tarde. Que por cierto, gente, claro, nosotros, si ha pasado algo de aquí a que veáis el vídeo, lo siento mucho, es lo que hay. Romeo Dubs os lo habéis traído, 70 millones 4 años, que bueno, al final son 17,5 millones, ya lo hablábamos fuera de cámaras, al final yo sé que no es un fichaje que ilusione, pero creo que es bastante productivo, pero seguís necesitando un receptor 1 estrella. Claro, es que al final esto es un poco la historia de nunca acabar como lo que hemos comentado antes de los Bills. Es como que, joder, nunca vamos a tener un receptor 1 que dé gusto, que te quieras comprar su camiseta. O sea, entonces al final es como que vamos trayendo cositas, pues te traes a Mac Hollins, que sí, produjo algo en Bills, pero bueno, te hace 2 cositas. De repente te sale Booty, pero te sale al 3.º o 4.º año en la liga y bueno, pues sí, es bueno, pero tampoco es un 1. Pop Douglas, a mí me gusta mucho Pop Douglas, pero no es un 1. Y ahora te traes a Romeo Dubs, que ahora mismo es tu 1, pero que no sé hasta qué punto, o sea, no, tampoco es un 1. O sea, en Packers ha hecho partidos muy, muy buenos, ha hecho un partido de 3 touchdowns, recuerdo, y cosas así, pero bueno, entre eso y que lleva el sombrero este, que no me gusta nada, pues es que se me quita todo no es nada sexy. Ya, igual que Jared Wilson, ya tenemos al center y al receptor con sombrero. Entonces, bueno, ese es un poco tal. El Dalilla Berrataker es maravilloso. Sí. Me parece un jugadorazo desde que llegó a la liga y encima, como tú bien has dicho, va a estar al lado de Will Campbell. Creo que va a ser una ayuda para él tremenda. Y luego, pues Wilson, que tampoco podemos decir que sea malo, pero sí que es verdad que no estaba dando el rendimiento que tal, pues lo puedes reposicionar y a ver qué tal te funciona de center, porque el otro lado de la línea con Moses y tal, pues está más o menos apañado. Aún les queda cap space, a ver qué van a hacer. Harold Landry ya veremos si vuelve a jugar, porque está complicado el tema de la lesión y la edad que tiene y demás. Si lo acaban cortando, dejaría, no sé si son 19 o 20 millones de dinero muerto. Así que a ver qué hacen por ahí. Mira, al final el tema de los receptores es que es tan complicado, porque todos los unos los tiene alguien. Yo, sinceramente, yo no sé por qué los Eagles no dejan irse al puto A.J. Brown. Porque es que A.J. Brown no quiere estar ahí. Y ya le han ofrecido una primera y una tercera. Coño, cógelo. Yo lo había pagado. Lo que pide Eagles, yo se lo había pagado. Claro. O sea, igual que antes he dicho que a lo mejor otros caros, ¿qué te piden? Una primera y una segunda, págasela, tío. Págasela y corta ya el rollo este, porque A.J. Brown es un jugador increíble. Encima es un jugador de Patriots, que su equipo son los Patriots, que ya se llevó un chafón muy gordo en el draft cuando los Patriots no lo seleccionaron y seleccionaron al muerto de Harry Neal ese. Ya no se acuerda nadie de él. Un muerto. Sí, correcto. Y encima Patriots es que históricamente es un equipo que tampoco es que seleccione muy bien en el draft.
Entonces, pues tío, si le tienes que dar una primera y una segunda, se la das. Porque al final, la primera de este año de Patriots, ¿qué? Si es la penúltima del draft. O sea, ¿qué vas a elegir? Y luego, pues la segunda, pues tío, pues no tienes segunda, ya está, pero tienes a AJ Brown y tienes un receptor 1 para muchísimos años. Tienes cap space para pagarle, para extenderle el contrato. Y te traes una estrella de verdad para dársela a Drake May, que ya te ha demostrado a dónde es capaz de llevarte. Entonces yo me traigo a AJ Brown y el resto de dinero me lo gasto bien hecho y en las cositas que puedas tapar, pero prácticamente con los running backs que tienes, con la línea mejorada, con el QB que tienes y trayendo a AJ Brown, el ataque lo tienes hecho. Y la defensa de Patriots creo que el año pasado demostró que está a un nivelazo. Entonces, yo habría sido más agresivo y tratándose de AJ Brown me lo habría traído. Uf, tú dices agresividad por parte de los Patriots, pero es que los Eagles lo van a poner tan complicado, de verdad, es que lo tienen preso al pobre, ¿eh? En fin. Bueno, pero pusieron el precio. No lo pusieron complicado, pusieron el precio. Si Patriots lo hubiera querido, se lo habría traído. Solo tenía que dar una primera y una segunda. Ya, Y no ya han quiso. ofrecido una tercera. Claro. A ver, es que una primera y una segunda también hay que... Es lo que tú dices, al final van a ser picks muy bajos. O sea, al final, ¿qué más da? Quítatelos. Este año no hay calidad en el draft como para No, pero es que que al eso sea final una pérdida grande. En la primera, o sea, en la segunda, imagino que intentarás traerte a un receptor. Pues tío, para eso te traes a AJ Brown y lo que pierdes es la primera. Y la primera, siendo la última, pues yo qué sé, te vas a coger, pues a lo mejor algún gordito, o te vas a coger a algún linebacker, o te vas a coger algo así. Pues bueno, pues evidentemente algo tienes que dar para traerte, para sacar de otro equipo a una estrella como AJ Brown, que además lo problemático que parece en otros equipos, yo creo que en Patriots, siendo que él siempre ha querido jugar ahí, y sobre todo con Bravel al lado, que además Bravel ya lo ha tenido, tío, en Titans. O sea, es que es la historia perfecta para traértelo. Porque él ya lo llevó en Titans y lo llevó guay, no tuvo problemas de comportamiento allí. Entonces, pero bueno, aún no está todo perdido. A ver si al final ceden y lo dan, ¿no? pero no sé. Yo creo que ahora, después de traerse a Romeo Dubs, me parece que es una declaración de intenciones en el sentido de no hemos pedido con AJ Brown, entonces nos traemos a esto. O sí, tú imagínate AJ Brown y Romeo Dubs, nunca se sabe. Hay que Es darle que armas. no sería tampoco ninguna locura, No. porque con el wide receiver room que tienen los Patriots, que vinieran los dos, tampoco me parecería raro. Bueno, vamos a continuar. Ya enganchando con el Sí, tema de sí. Romeo Dubs, vamos a hablar de los Packers, que han mandado a Colby Wooden, el defensive tackle, a Colts por Zaire Franklin, el linebacker. Al final, en Indianapolis no estaban contentos con Zaire Franklin, aunque sea productivo. Parece ser que no les estaba dando ni la actitud ni la calidad de juego que querían, y al final pues ha sido un cambio de jugadores que tampoco creo que sea tan importante, porque al final Franklin es bastante mayor ya. Pero bueno, tienes ahí un líder en la defensa porque has perdido a Quay Walker. Luego mandan a esta sí que pica, que han mandado al Edge a Rashan Gary a Cowboys por una cuarta, pero no de este año, sino de 2027. Este movimiento, yo al final digo, joder, si ya los Packers lo tenían mal este año para ir renovando a gente, te has hecho de uno de tus mejores pass rushers, que tienes a Micah Parsons, lo entiendo, pero podrías tener dos bichos ahí cuando están sanos. Creo que podrías haber hecho algo mejor. Y ya, pues para terminar, te traes a Benjamin St-Juste, que es un cornerback de rotación. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, no, a ver, pues tampoco opino mucho. Zaire Franklin me parece casi un exjugador. Me parece que es un jugador que Sí. ya ha dado lo que tenía que aportar en la liga. Ya tuvo sus años maravillosos en Indianapolis, poco más. Lo de San Just, no, tampoco hay nada que comentar ahí. Y lo de Rashan Gary, pues bien, lo que tú has dicho, al final juntar a Gary con Parsons es maravilloso, pues te lo han quitado. Es cierto que también es un jugador ya de años. Sí, pues bueno, pues lo cambian por una cuarta. Al final ellos sabrán también tema de contratos, tema de dinero, y a lo mejor le queda poco para renovarlo y ya tenerle que pagar más. Pues me lo quito ahora saco una cuarta, a lo mejor el año que viene ya no me dan ni una sexta. Esto funciona un poco así. Vamos con los Jets, vamos con Nueva York, con el equipo de Nueva York que lo está haciendo no tan bien como a lo mejor los Giants, que luego hablaremos de ellos. ¿Qué han hecho los Jets? Han traído un montón de veteranos en defensa. Pero un montón de veteranos. El único que cabría de destacar es el safety Minka Fitzpatrick de Miami, que encima la han extendido, que tiene 29 años, se le han hecho un contrato de 3 años más por 40 millones. Que ya sabemos que en esas posiciones, cuando ya cumplen los 30, empieza a bajar el ritmo. No es como los receptores que pueden empujar 32, 33, que estos corren para atrás y las rodillas nos sufren mucho más así. Pero bueno, y luego pues
noticia de última hora y que creo que es demasiado sorprendente, es que se han traído a Geno Smith otra vez. O sea, ¿estamos locos o qué? Y encima han dado una sexta por él. Por favor. O sea, te podría haber venido Junto gratis. con Gino. Sí, bueno, una séptima en este draft es como si me dieses una palma en el culo. No sirve de nada. Ya. Pero bueno, lo maquillan un poco el trade. No, a ver, lo de Gino Smith es sin más, te quiero decir. Ya veremos. Yo imagino que jugará Justin Fields, pero bueno, pues sí que es cierto que tener ahí a Gino Smith, si al final Fields lo hace mal, pues puedes sacar a Gino. Gino, pues sabemos el nivel que fue capaz de dar en Seahawks. En fin, no sé, es que me parece un trade que tampoco hay mucho más que comentar. No, pero bueno, ahí tienen su cuarto. Yo creo que sí que lo van a poner de titular, ¿eh? Veremos. Movimientos interesantes. Venga, va. Indianapolis Colts. ¿Qué han hecho? Han extendido a Alec Pierce, al receptor. Al final todo el mundo estaba especulando dónde se va a ir Alec Pierce, porque claro, le habían puesto el tag a Daniel Jones. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues le van a pagar 114 millones de dólares por 4 años. Nos hemos vuelto locos. Me parece un contrato demasiado caro para lo que es, porque es un jugador que hace muy bien su rol de extender el campo, pero coño, que no es un receptor 1, le estás pagando un dineral y encima te has deshecho de Pittman, que le has traspasado por una séptima de mierda, creo que es, a los Steelers. Como me parece muy bien, porque no tienes el dinero, pero coño, intenta rascar un poquito más, que creo que puedes haberle sacado más a un Pittman que a mi sensación, creo que es un receptor bastante bueno. A ver, a mí Alec Pierce sí que me parece un receptor 1. O sea, al final tampoco todos los receptores 1 van a ser llamar Chase y Justin Jefferson y esta gente. O sea, sí que me parece un receptor 1, pero hostia, me parece demasiado dinero. Sí que es cierto que es un receptor un poco al uso en el sentido. O sea, es muy alto y también es muy rápido. Entonces, sí que es cierto que con él es fácil esas bolas bombeadas que él salta y ahí el defensor no llega. O sea, que tiene cualidades sí que es verdad que son un poco de unicornio en esta liga, pero me parece sobrepagado. Lo que pasa es que al final volvemos a lo mismo. Era un jugador que quería media liga. Entonces, al final, el representante habrá hecho su trabajo, que para eso le paga, y teniendo en la mesa tantísimas ofertas, pues al final ahí Indianapolis ha tenido que decir, mira, es que o le pago o me lo quitan. Y ya está. Él ha tenido que renovar contrato en el momento perfecto, que era cuando media liga le quería. Y entonces, pues ahí es donde la ha podido rascar. Tenía muchas novias. Y bueno, y también se han traído, ya que se les ha ido Quitty Pay, se han traído a Arden Key de Titans, que bueno, al final es el mismo estilo de jugador. Pasamos con los Steelers, que me parece que han hecho cosas interesantes. Se les ha ido Gainwell a los Buccaneers y se han traído a Rico Dowdle de Panthers, el running back. Me parece que, además, por menos de lo que le van a pagar los Buccaneers a Gainwell. Entonces, creo que ahí se han ahorrado un dinero por un jugador que ha rendido muy bien en Panthers. Sí, a mí ese movimiento me mola mucho. Además, veo mucho a Rico ahí en Steelers. O sea, me parece que ahí han estado rápidos. Además, era también un chico que lo quería mucha gente. Y luego han renovado a Sante Samuel, que bueno, que al final rinde ahí en esa rotación en los cornerbacks. Y se han traído a Jamel Dean de los Buccaneers, al cornerback, que al final también todo el mundo estaba especulando dónde iba a acabar y que al final sí que iba a salir de Tampa Bay. Un contrato de nada, 36 millones por 3 años. Me parece que Steelers, bueno, ahí está haciendo cositas interesantes. Se han traído a Pittman, que ahora van a tener 2 receptores interesantes como son DK Metcalf y Pittman, más luego lo que puedan rascar por ahí. Siguen teniendo a Austin, que también es un buen receptor 3. Oye, cuidado con Pittsburgh, para que luego el viejo de Rodgers esté lanzando la bola ahí. Me da una rabia. Sí, no, falta ver quién es el que lanza la bola, evidentemente, que es lo más importante. Me da una rabia de verdad. Bueno, pasamos con Malik Willis, que lo has mencionado antes, que se ha ido a Miami, va a ser el quarterback titular allí en los Dolphins. 67,5 millones por 3 años. Son unos 23 millones de dólares al año. Y yo ahora mismo estoy que necesito que me pidáis perdón, porque en Twitter se me dijo, no, es que hay que pagarle 30 millones a Malik Willis, porque claro, es que ha demostrado en 2 partidos que es un pedazo de titular. Y yo ya dije que pagarle 30 estaba en el tema de Sam Darnold y de Baker Mayfield, no le puedes pagar tanto. Esto es un contrato de más de lo que le van a pagar de lo que le están pagando a Justin Fields en Pittsburgh. Me parece un contrato decente para el techo que pueda tener. Entonces, lo veo bastante bien y Miami pues tiene que reconstruir alrededor de él.
Sí, a mí me parece un muy buen movimiento. Al final, además de lo que tú has dicho, que han sacado un contrato por debajo de lo que parecía que iban a tener que pagarle a Malik Willis y por casi 10 millones menos de lo que parecía que iban a tener que pagar los equipos. Y al final lo que está haciendo Dolphins es traerse a casi todo lo que había en Packers, porque el general manager nuevo de los Dolphins estaba en las oficinas de Green Bay, Jeff Hafley era el coordinador defensivo y se lo ha traído, y ahora se han traído también a Malik Willis, ¿no? Entonces vamos a ver estos Dolphins reconvertidos en los nuevos Packers. Y sí, evidentemente es un equipo que tiene que reconstruir del todo. Ya ha decidido comerse los 100 millones de dinero muerto, récord histórico de Tua Tagovailoa, pero al final era algo que era como un paso que tenían que dar, por mucho que doliera. Ya lo han dado y ahora pues a empezar de cero con lo que tienen, y yo creo que es ilusionante lo que puede hacer Malik Willis en Florida. Tengo muchas ganas de verlo, la verdad, y ver cómo refuerzan esa defensa para que no sea un desastre y que tengan que ser como unos Bengals. En fin, y ya, siguiendo con el tema Dolphins, Tua Tagovailoa se va a ir a los Falcons. Nada, supongo que va a ser un contrato de 1 millón, que es el mínimo, o 1,3 millones, que es el mínimo por veterano. Y de zurdo a zurdo y tiro porque me toca. Sí, ahí se van a Atlanta Sí, y Tua vuelve al no sé. Bernabéu. Es que, no, es que es una locura. Y además es que yo pienso que va a ser titular, ¿eh? Yo creo que sí, Yo de también. verdad pienso que va a ser titular porque no veo nada del tema de Penix y tío, no hay que olvidarse que Tua Tagovailoa ha tenido momentos muy, muy, muy buenos en la liga. Ha tenido momentos de récords históricos de yardas de pase. Eh, y es que a mí me da la sensación de que es un jugador que en otro clima puede llegar a hacerlo bien, tío. Y Me, si me da a mí esa sorprende. espi- Me da a mí esa espinita, tío. Me da a mí esa espinita y creo que es un movimiento por parte de Falcons que yo si hubiera sido general manager de un equipo como Falcons, con esa inestabilidad en la posición de quarterback, sin ninguna duda habría ido a por Tua, y eso que no es un quarterback de santo de mi devoción, pero me parece que tienes muy poco que perder y muchísimo que ganar. Hombre, lo tienen regalado y como le salga bien, oye, pues le extiendes o lo que sea y a tomar por Y que culo. al final, ¿qué más da? O sea, poner a Penix que poner a Tua. Si es que al final estás moviéndote en el mismo terreno. No es que vayas evidentemente, a sentar a un tío grande para poner a Tua. Entonces, es lo que te digo, no tienes nada que perder y él ha demostrado que en unas condiciones óptimas puede ser un buen quarterback. Así que, Vamos a ver, vamos a ver. La verdad es que es curioso a ver si se mantiene sano también. Pasamos con los Panthers, ¿vale? Vamos a hablar de esos dos movimientos interesantes que han hecho más, pero bueno, estos dos sí que merecen ser mencionados y es que se han traído a Jalen Phillips, el Edge de Eagles, que el año pasado también estuvo en Dolphins y bueno, hubo un intercambio ahí a mitad de temporada y le han extendido el contrato, le han pegado un robo a los Panthers, 120 millones por 4 años por un jugador que es propenso a lesionarse. ¿Qué opinas de esto? carísimo, Es una locura. carísimo. Es una Es locura. cierto que era el Edge más cotizado, pues, o de los más cotizados después de Hendrickson, y ya hemos hablado del tema del valor posicional, pero es una auténtica salvajada. Encima, un jugador que, como has dicho, ya ha tenido lesiones y que es que, pese a cuando ha estado sano, a mí tampoco me parece un edge rusher tan diferencial como para pagarle ese dinero. De hecho, no es un edge rusher que tenga muchos sacks, tiene presiones, pero sacks pocos. No sé, no me parece tampoco de ese poderío físico como tienen otros razas de la liga. Y no sé, a mí es que me parece hasta un jugador pequeño. O sea, no sé, me parece un buen jugador, pero lo que hizo en Eagles fue más bien poco, lo que hizo en Dolphins fue más bien poco. Entonces no sé qué han podido ver. Es cierto que era una de las novias más queridas, pero me parece muy caro. Demasiado. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que este movimiento me gusta un poquito más. Se han traído a Devin Lloyd, el linebacker de Jaguars, que era uno de esos linebackers que sabíamos que iba a ser pagado esta agencia libre. Le han pagado 45 millones 3 años, que me parece un buen precio para un Sí, linebacker que es un verdadero problema para los quarterbacks, ¿eh? Es una sí, locura. sí, sin duda, Devin Lloyd, sí. Vale, volvemos a la gran manzana, pero en este caso los Giants, que Harbaugh ha estado trayéndose cositas y viejos conocidos. En este caso han fichado al tight end, a Isaiah Likely, 40 millones 3 años. ¿Y qué quieres que te diga? Como fan de Ravens, pues oye, muy bien, llévatelo. Al final hemos extendido a Andrews, creo que hemos extendido al que no tocaba, porque es el más mayor.
Y al final Harbaugh ha recuperado a su niño, es el que lo quería desde un principio, se le ha traído ahí a su terreno y a Jackson Dart le va a venir muy bien tener un arma ahí, pues como ya hemos dicho 1000 veces, un tight end fiable, pues ayuda mucho a un joven quarterback. Sí, a mí me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho el movimiento. Creo que se debería haber quedado los Ravens y bueno, pues como tú has dicho, además Harbaugh lo conoce perfectamente y me parece un buen movimiento por parte de Y Giants. luego los otros dos que me parecen interesantes han traído a Tremaine Edmunds, el linebacker que soltaron los Bears hace unos días, 3 años, 36 millones, y luego a Greg Newsome, al cornerback de Jaguars, que me parece también un muy buen quarterback. Así que, oye, en Giants están haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Correcto. Vale, pues pasamos con los Bears, que en este caso ya hemos hablado de lo que han hecho con el center, con el Bradbury, y luego se han traído a un linebacker que nosotros ya mencionamos en el ejercicio este de a ver dónde poníamos jugadores, que es Devin Bush de los Browns, 3 años, 30 millones, que es un contrato típico de linebacker, y se han traído a Kobe Bryant, el safety de Seahawks, que este sí que me parece un muy buen movimiento. 40 millones, 3 años. Oye, te has traído a un campeón de Super Bowl, te has traído a alguien que va a reforzar a una secundaria que era buena y ahora va a ser mucho mejor. Y oye, cuidado con los Bears, ¿eh? Sí, al final perdieron al center a Dalman y automáticamente pues hicieron ese movimiento para traerse al de Patriots y luego lo que tú has comentado, lo de Kobe, ya tiene una secundaria muy buena los Bears y ahora pues refuerzan aún más con ese chico. O sea que sí, muy bien. Luego, movimientos de estos de últimas horas, ¿no? Es a Isaiah Pacheco, que se va a ir a Detroit a suplir a Montgomery. Oye, digo que me parece un muy buen movimiento para Detroit, que como le salga bien, es un jugador muy del estilo, un power runner. No sé si quieres decir tú algo al respecto. No, tenemos nueva pareja en, Y de ya running está, no hay backs en más. Detroit. Totalmente, totalmente. Me gusta mucho. Y luego en Saints, sí que otro movimiento de running backs han traído a Travis Etienne de los Jaguars. Le han pagado un pastizal, 52 millones por 4 años. Y bueno, nueva era en Nueva Orleans, ¿eh? Y se ha traído también a David Edwards, el guardia de Bills. Sí, al final tienen ahí a Tyler Shaw, el quarterback rookie que el año pasado acabó la temporada muy bien y creo que Travis Etienne es un running back de estos híbridos de entre receptor y running back que te ofrece muy buenas manos para conectar con él y creo que va a ser un aliado para Shaw para, para tener ahí compañero de jugadas importante. O sea que me parece un buen movimiento. Es cierto que le han tenido que pagar más que de lo que se le paga a otros running backs, pero también te ofrece cosas diferenciales. Y es un Camara también, es del estilo. Bueno, Correcto. seguimos. Texans, ya hablamos de Montgomery, han extendido un montón de jugadores clave, al final tienen una defensa que no había que mover nada de ahí, y se han traído además a Reed Blankenship, el safety de Eagles, que sabemos lo bueno que es, y madre mía, si ya teníamos una defensa de locos en Houston, es que esto es añadirle, echarle leña al fuego, me parece increíble, además les ha salido súper barato. Sí, sí, sí. Un movimiento muy top, muy top. Muy, muy, muy top. Vamos con tus Commanders, que yo sé que has estado ahí bicheando y seguro que esto te ilusiona. Habéis extendido a Laramie Tunsil, le habéis hecho 60 millones 2 años. Al final a los tackles hay que pagarles. Habéis renovado a jugadores como Mariota, que dentro de la rotación y tener un buen quarterback 2 es súper interesante. Y os habéis traído a Odafe Owe, que yo pensaba que se iba a quedar en Los Ángeles y al final, mira, le habéis hecho un contrato 100 millones 4 años. Sí, a ver, ya demostró de lo que es capaz. El poquito tiempo que estuvo en Chargers ya demostró que sigue siendo diferencial. Y al final volvemos a lo mismo de siempre. Es una posición que tienes que pagarle mucho. Era otro de los gran queridos. Y sí que es verdad que a mí también me sorprendió mucho porque, bueno, pues Commanders después del año que ha hecho tal vez no sea una de las parroquias más atractivas, aunque tienen un proyecto con un quarterback ya franquicia. Pero bueno, al final sí que es cierto que no sé si habría muchos equipos que le pondrían 100 millones encima de la mesa. Así que al final, pues si te los ponen, Washington es una ciudad atractiva y encima pues tienes ahí a Jaden Daniels que en teoría deberían de hacerle un equipo para intentar aspirar a un anillo, pues se ha ido para allá. O sea que
Muy buen movimiento por parte de Commanders, tal vez algo caro, pero potente. Además, Baltimore está ahí al lado. O sea, literal, son un estado al lado del otro, Washington y Baltimore. Entonces, oye, está en casa. Que al final es donde empezó con todo esto. Y luego, pues aparte, os habéis traído a Tim Settle, el defensive tackle de Texans, que necesitabais reforzar un poquito la rotación ahí en la línea. Y un cornerback como Amik Robertson de Lions, que bueno, que te va a aportar lo que te va a aportar. Seguimos, 49ers. Mike Evans. Otro robo, en mi opinión. 60 millones, ¿eh? 3 años. Sí, no, a ver. Aquí al final Mike Evans evidentemente ha ido al equipo al que puede ganar el anillo, sí. No, ni más ni menos. No va a ir a ningún tipo de proyecto. Y bueno, pues ahora veremos, ¿no? Porque Brock Purdy, Christian McCaffrey, George Kittle, Mike Evans, Brandon Ayuk sigue allí, ya veremos, Ricky Persol. Te quiero decir, tienen un ataque que da auténtico miedo. Y meterle una pieza como Mike Evans a un McCaffrey que ya viene de ser receptor 1 también, running back 1 también. Yo creo que para Brock Purdy y bueno, mucha ilusión en 49ers seguro. A ver, al final yo creo que me da rabia, ¿sabes lo que me da rabia? Que no vaya a cambiar de color de jersey. Me hubiese gustado verlo de otro color. Sabes que se va de rojo a rojo, es lo único que me echa para atrás de este movimiento. Pero bueno, oye, San Francisco tiene que ir a por todas y oye, qué menos que tener un receptor que casi todas las temporadas que ha estado sano ha hecho más de 1000 yardas, ¿no? Último equipo. Y queríamos dejar este último equipo porque también se ha gastado un pastizal como lo ha hecho Las Vegas y es el caso de Tennessee Titans. A mi parecer los movimientos que han hecho no son tan buenos. Hay cosas que sí que a mí me han gustado, hay cosas que no me han gustado. Wan'Dale Robinson, receptor de Giants, le has pagado 78 millones por 4 años. Básicamente le estás haciendo un contrato como si fuese tu receptor 1. Pero Wan'Dale Robinson, por favor. A ver, es que va a ser su receptor 1. El tema es que para ellos lo va a ser. Entonces, claro. Es que, de verdad, es como te sobra tanto la pasta que te da igual, les pagas y dices, bueno. A ver, al final ahí también hay que tener en cuenta que se lo trae Brian Daboll. Y Brian Daboll ya ha estado con Robinson en el Giants, entonces él evidentemente conoce a ese jugador y sabe mucho más lo que le puede aportar que nosotros. Entonces también confianza por el hecho de que se lo trae alguien que ya ha trabajado con él. Y por el otro lado, se ha traído un viejo conocido como es John Franklin Myers, el del defensive line de Broncos, que ha tenido un año muy bueno allí. 3 años, 63 millones y has añadido una pieza bastante curiosa a esa línea. Y por último, se han traído a 2 corners que puede sonar como que no son importantes, pero Cordell Flott, el de Giants, es el mejor corner que ha tenido los Giants el año pasado. Y se lo han traído también para allá. Ya al final ya hablábamos de estos coaches que han traído en Tennessee y al final se están trayendo lo mejorcito de cada casa. No sé si... Sí, al final Tennessee Titans en el staff tienen muchísimos chicos, señores que vienen de Giants. Entonces al final eso ha influido mucho en traerse jugadores de allí. O sea, es evidente. Y a Alontae Taylor de Saints, que ese sí que no me gusta tanto porque le has pagado 60 millones 3 años cuando a Flott le has pagado 45. Y me parece que es mucho mejor cornerback Flott. Pero bueno, oye, mira, no pasa nada. Y con eso, no sé si quieres añadir algo más. No, lo tenemos. Hasta aquí hemos llegado y todo lo que pueda pasar pues lo contaremos en el siguiente vídeo. Y si no estás suscrito pues te lo vas a perder. Así que dale a la campanita y ahora sí, ahora ya ha pasado la agencia libre, no creo que haya movimientos mucho más gordos. Obviamente hay jugadores que aún tienen que salir, pero lo gordo ya ha pasado y en las próximas semanas vamos a empezar con los mocks, que eso nos flipa, nos encanta, nos mola mucho el jugueteo. El lunes vais a tener prometido web y PDF de 100 jugadores de draft en los que podéis estudiar y tener los chuletas durante nuestros mocks, vuestros mocks y cuando lo estemos viendo en directo. Así que, gente, muchas gracias por estar aquí. Seguidnos en redes sociales, @salidaenfalso _ y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao, familia.